Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Narciso Rodríguez Ramos. Nos encontramos dentro de las instalaciones de Top GDL. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el siguiente. El tema de hoy es crecimiento guiado fisario para el tratamiento de deformidades esqueléticas en pacientes pediátricos. Introducción. Las dismetrías de las extremidades con magnitud entre 1 a 5 centímetros y las deformidades angulares no fisiológicas pueden provocar repercusiones funcionales y anatómicas que justifican su tratamiento. Su etiología es muy variable. Las dismetrías menores a 2 centímetros se pueden llegar a presentar aproximadamente en un tercio de la población en general, y se considera que las dismetrías menores a 1 centímetro no causan alteraciones funcionales. Sin embargo, los pacientes con una dismetría de más de 2 centímetros pueden provocar alteraciones en la marcha, con aumento de gasto energético y generación de mecanismos compensatorios. Las deformidades angulares son un motivo frecuente de consulta en el paciente pediátrico, especialmente debido a que el patrón angular fisiológico se modifica de forma sustancial los primeros años de vida. Normalmente existe un patrón de genu varo desde el nacimiento hasta los 18 meses, seguido de una fase en genu valgo progresivo hasta los 3 años, que posteriormente se corrige progresivamente entre una edad de 7 a 8 años de vida. En la imagen que podemos observar, la del lado izquierdo es una imagen de un paciente recién nacido. La imagen de en medio es un paciente aproximadamente de 3 años, y la imagen del lado derecho es representativa de un paciente que ya corrigió esta deformidad de valgo. Bueno, se menciona que a partir de los 8 años ya no debe existir ninguna alteración en los ejes de las extremidades inferiores, y cualquier alteración existente se considera patológica y susceptible de un tratamiento que en la mayoría de los casos deberá de ser quirúrgico. Factores causantes de dismetría de miembros inferiores. Son múltiples. Entre las principales se encuentran los traumatismos con un arresto fisario, infecciones, displasia del desarrollo de la cadera, enfermedad de Leigh-Calvé-Perthes, condropatía conjugal, parálisis cerebral infantil, de forma idiopática, una hemihipertrofia, malformaciones y neurofibromatosis tipo 1. En esta imagen podemos ver en la parte superior un paciente con una alteración vascular debido a una enfermedad de Trippel-Trenaunay-Weber, y el cual le causó un hipercrecimiento. Podemos ver su eje mecánico del lado inferior, en el cual pues presenta una dismetría. Bueno, los factores causantes de genu varo y genu valgo patológico pues son también múltiples. Dentro de los principales se encuentra la enfermedad de Blount, una enfermedad de tipo neuromuscular, osteogénesis imperfecta, hemimelia peronea, displasia epifisiaria múltiple, tumores, neurofibromatosis tipo 1 y síndrome de Larsen. Aquí en esta imagen podemos observar un genu valgo patológico, y se le hace una corrección mediante colocación de placas en 8, y podemos observar la corrección ya al final de su tratamiento. Bueno, en este tipo de pacientes se les debe realizar una valoración preoperatoria. Dentro de esta valoración se debe de realizar radiografía de miembros inferiores en bipedestación con las rótulas hacia el frente, en el cual se debe realizar una medición de los ejes femorales y tibiales, en donde se debe de conectar el centro de la cabeza femoral con el centro de la epífisis distal de la tibia. Determinar la desviación del eje mecánico mediante el test de mala alineación de Paley, o se mide también los ángulos. En este caso sería el femoral distal lateral, el tibial proximal medial y el tibial distal lateral. Vamos a observar también una imagen donde se encuentra dividida la rodilla en varias líneas, siendo del lado medial los lados positivos y del lado lateral lados negativos.
En teoría se podría decir que las partes centrales, las dos primeros líneas, que corresponde a -1 a 1 positivo, debe ser el lugar donde debe estar el eje cruzando sobre la rodilla. Cuando se encuentra por fuera, ya sea el lado medial o el lado lateral, se podrá decir que ya esto es algo patológico. Esto es lo mismo que les había comentado. Para evaluar la corrección del eje mecánico se utiliza el método de zonas descrito por Stevens. Se divide la rodilla, como se mencionó previamente, en lado positivo del lado medial lado positivo para valgo y lado negativo para varo. A mayor valor positivo o negativo es mayor la deformidad. Las zonas +1 o -1 se consideran dentro de lo fisiológico. El tratamiento con dispositivos ortopédicos no parecen tener eficacia por encima de los 7 a 8 años y parece restringido a la tibia vara del niño por debajo de los 3 años. La cirugía estaría indicada en deformidades progresivas o fijas cuando el eje mecánico se encuentre por fuera de los dos cuadrantes centrales. Aquí en esta imagen podemos ver un paciente con un geno valgo patológico secundario a una enfermedad por neurofibromatosis. El tratamiento de las dismetrías y de las deformidades angulares depende de la magnitud de la deformidad de la edad del paciente y de la causa subyacente. Las dismetrías a partir de 1 centímetro o incluso inferiores, si provocan una actitud escoliótica o clínica dolorosa, pueden tratarse con alzas en el calzado de la extremidad más corta. A partir de los 3 centímetros se indica una cirugía correctora, porque las alzas resultan incómodas por su peso y por la falta de flexibilidad del calzado. Dismetrías entre 2 y 5 centímetros pueden ser tributarias a una cirugía fisaria, mientras que dismetrías superiores a 5 centímetros pueden beneficiarse por alargamientos óseos. Bueno, ya se había comentado en relación al eje mecánico. La planificación quirúrgica de estas dismetrías requiere obviamente pues saber la dismetría estimada al final del crecimiento y también el ritmo de crecimiento de los segmentos, ya sea de fémur o de tibia. Para esto existen 4 métodos, los cuales son frecuentemente utilizados para poder estimar el crecimiento remanente. El método aritmético pues se basa en el promedio de percentiles de crecimiento y de edad cronológica. Este método es utilizado para una planificación a largo plazo. El método de crecimiento restante, que es el de Anderson y Green, se basa en el crecimiento de la extremidad más corta y se calcula la diferencia entre la madurez y el porcentaje de retraso de crecimiento de la extremidad corta. Es limitada, por lo que se recomienda combinar varios métodos. El método de Moseley, sobre una gráfica en la cual se presenta en esta imagen, se va a valorar lo que es la extremidad, la longitud de la extremidad, con el cálculo de la edad ósea. Entonces en esta se puede hacer una gráfica. Y el método multiplicador de Paley permite una predicción de diferencias eventuales simplemente multiplicando la diferencia por el factor de edad adaptada para establecer la diferencia en la madurez. Todos los métodos mencionados presentan diferencias entre ellos y tienen una precisión muy limitada, por lo que se recomienda utilizar diferentes métodos para poder sacar la estimación que se requiera. Actualmente contamos con una herramienta que fue realizada por el Rubin Institute for Advanced Orthopedics del Hospital de Sinai en Baltimore, el cual se realizó una aplicación la cual se puede bajar por sistema iOS o Android. Se llama The Multiplier. Esta herramienta como tal nos ayuda a realizar una predicción del final del crecimiento de la extremidad, por lo que es útil para determinar el momento para realizar la epifisiodesis. En esta aplicación tenemos que tener conocimiento sobre algunas mediciones.
nos va a pedir lo que es el sexo del paciente, la edad cronológica, la longitud del miembro, la corrección angular deseada y se debe aportar el ancho de la fisis. Con esto nos va a permitir estimar el momento ideal para la hemiepifiziodesis o epifiziodesis en el momento que se debe hacer el retiro de algún material de osteosíntesis o tornillo si la cirugía se realizara en ese momento. También nos va a servir para realizar el tiempo final de crecimiento, en el cual se considera que en las mujeres es a los 14 años y en los varones es a los 17 años aproximadamente. Bueno, dentro de la historia, la cirugía fisaria para corrección de una deformidad nace con Phemister, quien desarrolló en 1933 el concepto de epifiziodesis para detener el crecimiento fisario. Mediante una técnica abierta lesionaba permanentemente la fisis del lado lateral con el objeto de tratar dismetrías y deformidades angulares. El problema de estas técnicas son las lesiones permanentes que obligan a predecir el crecimiento remanente de la extremidad para ajustar una corrección. Aquí en esta imagen podemos observar una cirugía abierta donde se realiza la epifiziodesis mediante un raspado por medio de una cucharilla. Bueno, utilizamos el término epifiziodesis para el cierre fisario completo, incluyendo el lado medial y el lado lateral, lo que provoca una detención del crecimiento longitudinal en ese segmento óseo. Y utilizamos el término hemiepifiziodesis para el cierre fisario solo de un lado de la fisis, lo que provoca un crecimiento angular en ese segmento óseo. En la imagen del lado derecho podemos ver una imagen de una rodilla en el cual se le está colocando unas grapas a nivel de la fisis distal de fémur y de la fisis proximal de tibia. Y del lado derecho la imagen que ya habíamos visto anteriormente, donde se está haciendo un raspado de la fisis mediante una cucharilla. Bueno, Haas fue el primero en proponer la epifiziodesis reversible en 1948 y Blount en 1949 introdujo el crecimiento guiado reversible mediante grapas, la cual permitía frenar total o parcialmente el crecimiento fisario. Se puede retirar los implantes cuando se ve llegado a un grado de corrección suficiente. Los problemas relacionados con este implante han sido la migración, la rotura, la lesión permanente de la fisis al colocarlo y sobre todo al retirarlos, así como un efecto de rebote al retirar las grapas. En esta imagen podemos observar las grapas, cómo es o cómo consiste. Tenemos un paciente en la imagen superior que presenta un genuvalgo y posteriormente del lado derecho una imagen donde ya el paciente presenta el tratamiento en el cual se le colocó las grapas a nivel de la fisis distal de fémur y fisis proximal de tibia en forma bilateral con una corrección de este valgo. Metaisiau describió en 1998 una nueva técnica con tornillos transfisiarios de forma percutánea para tratar deformidades angulares y dismetrías. Si bien esta técnica parece provocar un cierre permanente, se ha demostrado que los tornillos producen una fijación reversible y permiten el crecimiento fisario a su retirada. En esta imagen del lado derecho podemos observar una colocación de tornillos a nivel de la fisis proximal de tibia y fisis distal de fémur. Para esta colocación de este tornillo se tiene que hacer siempre bajo una visión fluoroscópica para poder determinar el lugar indicado a colocar. Bien, esta es una imagen de un paciente en el cual se le realiza la colocación de tornillos de forma percutánea. Podemos observar desde el inicio de cómo se visualiza la imagen de la fisis. Se coloca primeramente un clavo guía
para determinar la zona a colocar el tornillo. Ya una vez colocando la guía y determinando bien la zona, iniciando siempre por metáfisis, cruzando la fisis hasta llegar a la epífisis. Posteriormente se coloca un tornillo canulado con arandela para que no se vaya a penetrar sobre hueso. Entonces, una vez que se coloca dicho tornillo, pues no hay necesidad de realizar alguna inmovilización o ferulización al paciente. El paciente ya se podría decir que sale caminando prácticamente. Bien, este tipo de técnica nos ha servido para algunas otras patologías u otras deformidades. Por ejemplo, este es una imagen de un paciente con una lux valgus juvenil, en el cual podemos observar en la imagen del lado izquierdo una radiografía dorsoplantar en el cual se observa un índice intermetatarsal del pie derecho de 16 grados y del pie izquierdo de 15 grados, en el cual se le realiza una colocación de una hemipifiziodesis por medio de tornillo, el cual se coloca en la fisis distal del metatarso, del primer rayo del pie. Se coloca primeramente la guía, posteriormente se coloca el tornillo, y en la imagen de la derecha podemos observar ya al paciente una vez con el tratamiento. Conforme fueron pasando algunos meses, ya se ve una mejoría en relación a la corrección de esta desviación que presentaba previamente. En el pie derecho nos mide ya 11 grados y en el pie izquierdo 10 grados. Stevens en el 2004 propone tratar deformidades angulares con un nuevo implante, el cual fue formado por una placa con 2 tornillos no bloqueados, la cual se coloca de forma extraperióstica. El implante constituye una banda de tensión flexible que guía el crecimiento actuando como una bisagra en el perímetro de la fisis, a diferencia de las grapas donde este fulcro es intrafisario. A medida que la fisis produce la compresión del sistema, se produce una divergencia de los tornillos, lo que minimiza el riesgo de protrusión o rotura del implante. Aquí en esta imagen podemos observar cómo son las placas que tienen una forma de 8. Los puntos claves para este material de osteosíntesis pues están indicadas para la corrección de deformidades angulares y dismetrías de cualquier localización, siempre que la fisis tenga una capacidad de crecimiento remanente mínimo entre 6 y 12 meses. Bien, esta placa está fabricada en titanio e incluye un orificio central para insertar el alambre guía para el posicionamiento, así como 2 orificios para la inserción de tornillos canulados de titanio de 4.5 milímetros de diámetro. Una guía paralela para la perforación está disponible para facilitar la exacta inserción. Los tornillos sobre la fisis o penetrando la superficie articular. Una placa por fisis es suficiente. Se menciona que de 16 a 18 meses es conveniente dejarla, pero pudiese ser mucho menor en algunos casos para dar esta corrección. Bueno, tiene algunas ventajas con respecto a los otros métodos. Este tipo de material es una placa muy flexible, lo cual disminuye las probabilidades de que tanto los tornillos como las placas se doblen o se quiebren bajo una fuerza de crecimiento sobre el hueso. Por lo tanto, pues están eliminadas virtualmente. El soporte de la carga y el retorno a las actividades pues son alentados a medida que se tolera el implante. Los pacientes deben de ser monitorizados cada 3 meses con radiografías para ver la evolución de su desviación angular durante aproximadamente un año a fin de detectar y anticipar el tiempo de remoción del implante. El tiempo que generalmente se deja la placa para esta corrección es variable, va a depender de cada paciente. En el posoperatorio y seguimiento, bueno, algunos puntos claves. El paciente no precisa una inmovilización posoperatoria y puede iniciar carga en forma progresiva de forma inmediata.
El control radiológico cada 3 meses permite observar la corrección del problema y decidir cuándo debe de tratarse, más bien cuándo debe de retirarse el implante. En cuanto a la evolución, las deformidades se corrigen en un lapso de 6 a 12 meses. Mientras más joven es el paciente, el resultado es más rápido. Se hacen controles radiográficos, como ya se mencionó. Se debe realizar un eje mecánico para poder ver la visualización de su dismetría o su desviación angular. En algunos pacientes es posible observar una mejoría clínica cerca de los 3 a 6 meses posteriores al procedimiento quirúrgico. Se observa la apertura de los tornillos en relación con la placa. Es importante recalcar que la extracción del o los implantes debe realizarse en cuanto se haya producido una ligera hipercorrección, esto para evitar el efecto de rebote. En cuanto a las complicaciones, el tratamiento quirúrgico con placas en 8 presenta muy pocas complicaciones, si bien cabe destacar el llamado efecto rebote tras la retirada del implante. Bueno, aquí en esta imagen del lado central podemos observar un tratamiento que se realizó por medio de la colocación de un tornillo percutáneo a través de la fisis para poder hacer esta corrección. Sin embargo, podemos ver en la parte B que este tornillo sale de la fisis, por lo tanto pues la corrección es un fracaso y no se llegó a tener la corrección deseada debido a que tuvo una mala colocación al inicio. Del lado derecho podemos ver un eje mecánico en donde se puede observar el rompimiento de uno de los tornillos, por lo tanto pues también es un proceso fallido, el cual se debe de retirar el mismo y hacer una recolocación para poder tener un mejor resultado. Bueno, como conclusión, las placas en 8 constituyen un implante válido para tratar deformidades angulares y dismetrías mediante epifisiodesis o epifisiodesis. Las series reportan un bajo índice de complicaciones del implante respecto a otros métodos de epifisiodesis y lo consideran un sistema seguro, fiable y reversible. Bueno, aquí les dejo parte de la bibliografía para lo que se realizó esta plática. Y pues antes que nada, pues muchas gracias por su atención.